Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Aquilino José Mata, colega periodista, ampliamente conocido, dedicado a los temas de farándula y además, bueno, escritor reconocido, además columnista del diario El Universal. Bueno, bienvenido. Gracias, vale. Bueno, Encantado de Aquilino, estar con ustedes. este tema que vamos a hablar es de verdad muy entrañable, porque Sí. lo que Reni significó para todas nuestras generaciones, la de ustedes, la mía y las que después vinieron, que todavía. Reni, yo creo que independientemente de todos los calificativos honrosos que le podemos poner, fue sobre todo un pionero en este medio en que nos movemos nosotros. Ahora, ¿tú dirías que fue un pionero en qué? En dirigir shows en vivo, en qué sé yo, montar canales, porque mucha gente ignora que fue el primer, uno de los primeros en Venevisión y en Radio Caracas. Así es. Qué sé yo, en traer a artistas internacionales, porque hay que ver que desde Stevie Wonder hasta Diana Ross, toda esa gente vino para acá con Reni. Cuando estaban de moda, pues. Cuando estaban de moda, Cuando claro. estaban en la que hubo de estos artistas que fueron muy populares, que la decadencia que venía, pero él los traía Pero cuando estaban de Rafael, moda. Tom Jones, Jimi Mina, Hendrix, que era una superestrella, Tom Jones, bueno, toda esa gente, Aretha Franklin, en fin. Bueno, era el programa más importante, Era ¿no? programa. Pero yo pienso que Pero todo, también en ese momento Venezuela era el centro de atracción para los artistas del mundo entero. Totalmente. Era- Yo pienso que todas esas facetas de René se engloban en una sola, que yo creo que René ha sido el gran comunicador de la televisión venezolana. Porque él era algo más que un animador, él era productor, él fue un adelantado en la modernización de la televisión, porque todos estos primeros equipos, los adelantos tecnológicos, quien comenzó a traerlo para su programa era René. Incluso él le agarraba un año sabático, como todos Y sabemos. tuvo una gran pasantía por Estados Unidos. Exacto, y entonces la televisión americana. Claro, y cada vez que él regresaba, pues estaban todas las expectativas creadas, pero ¿qué adelanto va a traer René? Traía aquellas pantallas grandísimas No, y tú sabes que él decía que era partidario, que hoy nadie le hace caso a eso, ¿no? Pero él decía que él era partidario de no estar todo el tiempo en pantalla, que él cada 6 meses se retiraba, 6 meses estaba y 6 meses no. Así es. Entonces así él es, así hacía es. lo que tú dices, pues decía, hay que refrescar la pantalla, que la gente no se canse de Así uno, es. sino que siempre lo estén esperando. Así es. Eso habría que recomendárselo incluso a algunos políticos hoy en día. Así es. Pero fíjate que traigas así, que era el gran comunicado. Porque después de René vinieron otros animadores que sin demeritarlo, ¿no? Pero como René ninguno, porque bueno, y eso vino Eladio Lares, vino Gilberto Correa, gente muy calificada, grandes profesionales, pero René era René porque él era muchísimo más que eso. René era un tremendo productor y entonces... Y además era un gran vendedor, era un como gran- se dice en la publicidad. Así es, y su programa tenía Era- ese sello era de lo la que gana. René Acaparaba ponía ahí la sobre el- publicidad la acaparaba con... Claro. Lo que Reni ponía sobre el set y el eslogan que creaba, vendía. También es así. Bueno, también es así que él sale de Radio Caracas donde estaba porque llegó Claro. a vender más publicidad Claro. que el completo Y del después canal. hay un acuerdo entre los canales en el sentido de que se elimina a ese productor Exactamente, publicitario, independiente. Independiente, así es, porque bueno, con esa experiencia que tuvieron. Porque con facturaba René. más que el canal a la hora de la Así verdad, es. ¿no? En ese momento. Y fue un gran descubridor de nuevos talentos. Esa era Porque otra cuando cosa. René estaba en Radio Caracas, por ejemplo, que tenía el show Meridiano y tenía René Presente, que era el programa de los domingos, estaba el muy joven Chelique Sarabia, que acababa de pegar Ansiedad como jefe de producción. Entonces, Chelique promovió un grupo de artistas jóvenes para la época: María Teresa Chacín, Mirla Castellano, José Luis Rodríguez, Los Cepi, Estelita, y eso los capitalizaba después René para su show. Y al que él le veía como más posibilidades de triunfar, los contrataba como gran estrella de ellos. Stephen, Mirla, toda esa gente fue formada, José Luis, por René y lanzados, siendo aún muy jóvenes, como grandes artistas, porque bueno, Y tenía tenía esa buen visión. ojo, porque todos toditos fueron fueron grandes exitosos. estrellas. todos Pero fueron además tú grandes sabes que estrellas. una cosa importante, ¿no? Que en ese momento, cuando él comienza con la televisión comercial a partir del año 52, no había programación en la mañana. Y las programaciones se habían por horas, por ejemplo. Entonces, el famoso show de las 12 se abría a las 11, Radio Caracas, hasta el show de las 12 y a las 2 desaparecía. Y regresaban a las 5 de la tarde. Entonces, los canales no transmitían todos los días. Y él consiguió una hora espectacular que era la mañana.
Exacto. Entonces se llamaba el programa Lo de Hoy. Lo de hoy, que comenzaba la televisión allí, pues fue la gran competencia. Y además eran 2 canales. Sí, abrían plata ellos. Eran ¿no? 3 canales con el canal 5, pero la competencia era entre 2 canales. No existía el canal 8. Sí. no existía el canal. Ahora, una cosa que tenía también Reni, Aquilino, era que Reni era un hombre culto. Eso. Y eso se le notaba. Él te hablaba igual de los festivales de Venecia, como te hablaba de Roma, de París, de esto y lo otro, un tipo que había viajado, pero también él leía. Y eso se le notaba a Reni. Sí, era un tipo muy culto, hablaba idiomas, Hablaba era exacto. un tipo, él se regodeaba en eso, porque René también tenía sus facetas, tú sabes, de hacer ver que no era de presumido. Yo pienso que era como un saber estar, entonces él y hablaba con un artista, hablaba con Aretha Franklin o hablaba con Ella Fitzgerald en su idioma, o con el Regina cuando venía. Exacto. Era un tipo muy diferente a lo que existía para el momento en la televisión como hombre de televisión. Y en televisión era muy famoso él también en radio. Claro. Y en radio además, y en los noticieros era el gran narrador de Bolívar Field. De Bolívar Field. Bolívar Field, tremendo narrador. Sí, su voz ya era muy común. Muy reconocible. Muy además. reconocible. Bueno, eso lo reconocí. Todavía uno se acuerda el tono de voz. Pero de cuando Reni, llega a perfecto. televisión ya se conocía mucho. Sí. Sí, porque él estuvo en Televisa, que fue el canal pues, donde surgió Venevisión después. Era un Reni Ottolina sin lente. Yo estuve haciendo una investigación sobre Y Televisa. fue la primera voz en el Canal 5. Ajá, claro. Y después estuve en Televisa sin lente y después, cuando llega a Venevisión, estuvo a punto de comenzar en Venevisión. Hubo un desacuerdo ahí cuando él se va a Radio Caracas. Con los socios. ¿Ah? Con los socios, exacto. Ahora fíjate, él tenía también muy buen ojo para los negocios. Claro. Él donde ponía, como dice, ¿cómo es que él dicho? Donde pongo el ojo, pongo la bala. El ojo, pone la bala. Él era un empresario también, mucho, ¿no? Sí, cómo no. Siempre, y al Un lado gran de su empresario. padre, que era empresario también, ¿no? Don Pancho. Ahora fíjate Pancho. que eso sale de que cuando él tuvo, la que lo crió fue su abuela. Y parece que la abuela todo el día escuchaba radio. Ok. Entonces él se fue como aficionando. En a todo Valencia, eso. ¿no? Sí, en Fue Valencia época de le Valencia. pareció una cosa sumamente interesante, ¿no? Esa cosa comunicacional. Entonces él dijo que iba a entrar en esa vorágine y entró. Claro. Esa cosa de Reni que no tenía precedente por eso que era un gran vendedor, de esos shows que hacía con los productos que preparaba. Sí, claro. Era ir al licuador y llevaba a alguien y lo ponía como a hacer las Él era un cosas hombre de porque- televisión. Un hombre eminentemente de televisión. Y las papitas fritas con la salsa de con la salsa de tomate. tomate. Pero en él influyó mucho cuando, claro, comenzaba la televisión. No existía la televisión en Venezuela, comenzó el año 52. Pero ya René había hecho una pasantía por Estados Unidos. Claro. Y él trajo mucho de la tecnología de la televisión americana. Incluso nosotros frecuentemente en nuestro programa hablamos de la famosa frase de que cuando se termina un programa es como si despegara un avión. Exacto. Porque uno lo conoce por lo que aparecía en pantalla, pero René llegaba y supervisaba todo. Las cámaras, al director hablaba, qué tomas vas a hacer, quién es el invitado, cómo viene vestido, mira, muévete aquí. No, y y entonces muy aparecía exigente. él, entonces Sí, él era- cuando terminaba él decía, bueno, es el avión, ya despega, pero había revisado todo. Todo, sí. En eso él era un todero, él sabía de todo. Y era cuando tenía que ser accidente. Mirla cuenta, eso me lo cuenta Mirla, que ya estaba uno muy joven comenzando, y él ya está cantaba en los shows. Y un día, bueno, estaba todo listo, ya estaba bajando la escalera, se maquilló y eso. Y cuando estaba bajando la escalera para entrar al estudio, él la ve y le dice, si tú piensas salir en el programa así, no sales en el programa de hoy. Ve a vestuario, que te pongan otra cosa. Así Y es. tal. Y Mirla dice que eso es lo que causó tanta pena, que eso después la ayudó y después Mirla fue una de las artistas mejores vestidas y que tenía el vestuario. Por eso No, es que, me dice que Reni fue mucha influencia muy importante. Se ve para que él Él decía- respetaba el escenario. De hecho, Claro. él era un hombre muy fino, con mucha clase. No era esas cosas que de repente uno ve ahora, que la gente no le importa lo que dice ni cómo lo dice. Él era un tipo muy él- fino, muy bien hablado. Y había una frase, ¿no?, que lo usaba mucho, que decía que una hora de televisión supone un día de producción. Sí. Porque fíjate que el programa ese de los domingos, él hacía su show diario y después se dedicaba en las tardes a todo esto. Y en las mañanas también, antes del show meridiano,
a estructurar el programa de los domingos, que era un programa ya en video, editado, era un concepto más elegante, pues, más que el show del diario, que era como más espontáneo, ¿no? Sí. Claro. Ahora, Aquilino, eso, la gente de tu edad que eran prácticamente contemporáneos de Reni, ¿no les extrañó que de repente él quisiera hacer política? Eso que le entró a él de repente. Sí, y le entró con pasión, además. Claro, porque él era un tipo muy crítico y decía las cosas, sí. Pero no era. Él comenzó a ser más político, entre comillas, en la radio, cuando empezó a hacer radio, más que en televisión. Pero ya había salido a la televisión. Grande. Ya había salido de la televisión, entonces ahí es cuando. Y no era una candidatura popular, porque las cosas hay que decirlo, ¿no? No, ni tampoco, tampoco estaba definida su candidatura. Y tampoco estaba definida su candidatura. También, con mucha gente dice, oye, pero si este hombre que es tan buen animador, tan buen hombre público, no le va a ir bien. Y bueno. Él estaba haciendo campaña, para dar a conocer el MIN, que fue el movimiento. Andaba en eso, pues iba a una asamblea de cámara. Su planteamiento era un poco como había el bipartidismo y los políticos, claro, era el factor independiente. Sí. Eso que se llamó después la sociedad civil. Exacto. Fíjate que cuando él muere, todos los planteamientos de él los asume inmediatamente y se lanza. Diego Arria. ¿No? Diego Arria. Y en vez del MIN se lanza con Causa Común. Así es. Él creó hasta ese espacio, pues. Estructuras, exacto, ese espacio electoral. Bueno, que después ya se desarrolló. Al margen del bipartidismo. Claro, era la figura independiente y lo que se conoció como la sociedad civil. Ahora, sin duda que ya nos queda apenas un minutico, pero no podemos dejar de comentar el final que tuvo Reni, que fue una cosa muy, muy trágica. Sí, sí. Nadie esperaba nunca que un hombre como Reni terminara de esa forma, ¿no? Terminara de esa forma y fue tan fuerte la presencia de Reni, tan influyente, bueno, que aquí estamos hablando de él. Y seguiremos, porque independientemente del tiempo que hace que murió, que el accidente fue en el 78. 78, sí. Bueno, eso Reni es inolvidable en este mundo. Sí, eso fue una pérdida, un vacío que dejó. La televisión tiene un nombre que se llama Reni. Claro, Reni es un capítulo fundamental en la historia de la televisión venezolana, se llama Reni Ottolina. Así es. Ahí, por cierto, en el accidente murió un amigo nuestro también. Ciro Medina, nuestro Ciro colega. Medina, el periodista que la había contratado como jefe de prensa, ¿no? Sí, y lo acompañaba en el vuelo. Así es. Y que ha habido pocos realmente, yo no sé, tú sabes más que yo de eso, pero yo siento que ha habido como pocos homenajes a Reni Ottolina, no solamente como homenaje puro y simple, sino cosas que tengan que ver con el medio que se llamen como él. Sería justo hacerle a él un reivindicarlo. Yo creo que sí. Bueno, Aquilino, muchísimas gracias por haber estado. Siempre es gratísimo tenerte. Claro, yo estoy siempre encantado de estar. Porque tú eres otro nombre en este medio que hay que ver que le roncan los motores, ¿no es verdad? Guardando la distancia. Vamos a la pausa y regresamos.